Shalom lach Miriam meleat hachesed Adonai imach Berochat banashim ubaruch Peri bitnech Yeshua Miriam HaKedosha. Nos han inquietado a muchas personas durante toda nuestra vida, sino que son preguntas que se van respondiendo a lo largo de nuestra existencia. Y bueno, después de ver esta parte de los fundamentos de la gnosis, vamos ahora a entrar en el aspecto histórico del gnosticismo, ¿vale? Como quiera, muchos de estos puntos, de estos planteamientos que mencionamos hace un momento, los vamos a ir retomando posteriormente en algunas otras sesiones, con algunos otros enfoques u otros matices, ¿no? de otros puntos de vista. Es importante que nosotros vayamos diferenciando qué cosa es la gnosis del gnosticismo. La gnosis, volvemos a reiterar, es esa experiencia interior, individual, personal, transformadora. Es la experiencia directa con nuestro ser, con esa parte espiritual que mora en el interior de cada uno de nosotros. Y el gnosticismo, por otro lado, es esa doctrina, ese conjunto de filosofías que se forman o que se crean a partir de esa experiencia transformadora. Es decir, que es la tradición, es la doctrina, es el conocimiento, y ese conocimiento que se forma es el resultado ¿de qué? De la experiencia transformadora. Y a su vez, ese conocimiento gnóstico nos va a llevar ¿a dónde? A la gnosis. Por poner un ejemplo, el maestro Samael Aun Weor, él logra esa experiencia con la gnosis, logra la experiencia transformadora, logra la experiencia de conectarse con su ser. Y esa experiencia él la transmite en forma de doctrina, de enseñanza. Y eso, por lo tanto, se convierte en gnosticismo, el gnosticismo samaeliano. En ese gnosticismo samaeliano vamos a encontrar las herramientas, las prácticas, las directrices que Samael puso en práctica, ¿para qué? Para llegar a la gnosis, para llegar a esa experiencia, a ese conocimiento liberador y salvífico. Nosotros, si ponemos en práctica esos conocimientos, también podemos llegar ¿a dónde? A la gnosis, a nuestra gnosis personal, individual, que es la gnosis, que es la conexión con nuestro ser espiritual, con nuestro Padre que está en secreto. De lo contrario, solamente nos quedaremos en repetidores de una tradición, de una enseñanza esotérica, pero no pasaremos de ahí. Seríamos como simplemente literalistas, que tomamos toda la enseñanza al pie de la letra de manera literal y muchas veces dogmática. Esa es entonces la diferencia, ¿no? Una de las diferencias que hay entre la gnosis como experiencia divina y el gnosticismo como un cuerpo de enseñanza, una doctrina, podemos decirlo así. Entonces, hablando ya en términos de gnosticismo antiguo, debemos de saber que el gnosticismo no surgió de la nada, no fue algo que de repente a alguien se le ocurrió y dijo, ya, ahora vamos a hacer el gnosticismo, la gnosis, y vamos a difundirlo. No, sino que realmente como toda enseñanza, como toda doctrina, como toda religión, siempre tiene un origen. Y en este caso, el origen del gnosticismo es multicultural, porque hay muchas influencias de otros grupos o de otras religiones o filosofías que nutren al gnosticismo para darle su característica, ¿no? Que hoy pues podemos asumir como algo muy natural, ¿no? Debemos saber que en la época del helenismo, que es esa época en la cual Alejandro Magno logra como conquistar toda esa parte del norte de África, el Mediterráneo, lo que es la península ibérica, todo eso que vemos, por ejemplo, aquí en este mapita, digamos, todo este periodo es una época en la cual el conocimiento de las
de esas tradiciones antiguas se empiezan a reformular o a replantear nuevas maneras de transmitir el conocimiento, ¿no? Entonces, es una época en donde hay una confluencia de tradiciones, pero también hay un periodo de crisis espiritual. Y es muy interesante mencionar que hay ahora no recuerdo qué autor menciona o qué maestro dice, que justamente cuando el mundo entra en crisis, cuando la humanidad entra en un proceso de crisis, reaparece nuevamente la gnosis, el conocimiento gnóstico. ¿Para qué? Para dar un nuevo rumbo o redireccionar el camino de la humanidad, ¿no? Entonces, en ese periodo helenístico, es donde se empieza a generar ese caldo de cultivo de muchas tradiciones, ¿no? Porque podemos ver ahí el judaísmo, lo que es el zoroastrismo, lo que es los misterios de Egipto, todo lo que es el helenismo, lo que abarca el platonismo, la influencia o la filosofía de Platón con el hermetismo, ¿sí? Todas estas tradiciones se van de alguna forma amalgamando y van creando una nueva doctrina, por decirlo así, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que algunas de las influencias que se van dando o que nutren al gnosticismo pueden ser, o los historiadores han reconocido como la influencia egipcia, con los misterios de Isis y de Osiris, ¿no? El misterio de Isis y de Osiris como la pareja divina, y nos hablan, pues, de un símbolo redentor, de un ser espiritual que desciende, ¿sí? Y redime todos los pecados o los errores de la humanidad, ¿no? Este es un patrón que vamos a ver más adelante y que se relaciona mucho con el Cristo gnóstico. Luego, otra influencia, pues, es el dualismo zoroástrico, ¿no? Con la influencia de los persas, en donde en la antigüedad, principalmente en los gnósticos antiguos, vemos una marcada división entre lo bueno y lo malo, como luz y obscuridad. La luz es el pleroma, la plenitud, y la oscuridad es toda la creación prácticamente, porque todo lo que nos aleja de la luz primordial, ¿sí? Del Padre de todas las luces, es oscuridad. Todo aquello que nos impide volver a esa fuente es la oscuridad, es lo malo, ¿no? Por decirlo así. Entonces vemos una marcada tendencia muy radical en dividir las cosas, lo material y lo espiritual, luz y oscuridad, bueno, malo, ¿no? Y para ellos, en ese contexto, la materia, la creación, es un mundo de oscuridad, es una prisión en la cual está atrapada la materia, perdón, está atrapada la chispa divina. Esto lo vemos muy marcado en algunos grupos gnósticos de la antigüedad, ¿no? Vemos también influencias como del judaísmo, la exégesis alegórica, es decir, aquí vemos, por ejemplo, el aspecto de las emanaciones. Dentro del judaísmo y su cábala se nos habla del árbol de la vida y que él, digamos, lo que llaman como el Ain, van surgiendo las diferentes emanaciones de los mundos. Pues esto es muy parecido también dentro de la cosmología gnóstica. Los gnósticos antiguos toman elementos del judaísmo y del helenismo, como el platonismo, con los eones, y en base a esto van, de alguna forma, explicando el origen de la creación, ¿no? Que no es por creación, sino más es emanación. La divinidad se va emanando, va desdoblándose en energías hasta llegar a la parte más material y más densa. Entonces, estas influencias que se ven mucho en el gnosticismo antiguo vienen de estas fuentes, ¿no? Encontramos entonces sus influencias en Egipto, en Persia, en el judaísmo y en el helenismo, y también en otras tradiciones orientales, ¿no? Por ejemplo, ustedes aquí pueden ver todo lo que era parte de finales del Imperio Romano en el último tercio del siglo III después de Cristo, la época de Aureliano y Zenobia. Entonces, si se dan cuenta, este mundo que vemos aquí era parte de lo que influyó al gnosticismo, ¿no? Todas esas tradiciones de Egipto, de Asia, de Italia, de la península ibérica, del norte de África, todo esto sirvió como un caldo de cultivo para que se empezaran a formar los primeros grupos gnósticos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, algunos de sus fundamentos filosóficos, que la gnosis, ya lo hemos dicho, es el conocimiento salvífico, experiencia transformadora, no solo intelectual.
Su cosmología nos habla del pleroma, nos habla de un mundo de plenitud divina, un mundo espiritual. Luego, niveles de realidad entre lo divino y lo material, es decir, que entre el mundo material y el mundo divino existen puntos o lugares o realidades que nos van conectando. Es decir, que no es que en sí esté separado, que no es que esté separado lo espiritual de lo material, que sean contradictorios, sino que hay un punto intermedio que reconcilia a ambos puntos. También dentro de esta cosmología se nos habla de que existe el demiurgo como creador imperfecto. Este es un tema que vamos a abordar en la tercera sesión sobre el creador del mundo material desde esa perspectiva gnóstica antigua, porque para ellos el demiurgo, conocido también como Yaldabaoth, que fue representado con una cara de león y cuerpo de serpiente, ¿no? Es el creador del mundo material. Y ese demiurgo tiene un origen imperfecto. Por lo tanto, él es un ser imperfecto y su creación también es imperfecta. Sin embargo, el demiurgo, en su ignorancia, piensa y cree que es el único Dios, que es el verdadero Dios, ¿no? Y para que el hombre, el ser humano, no se dé cuenta de esa realidad, ¿sí? Para que no se dé cuenta de que arriba del demiurgo existen las realidades superiores, se dice que lo mantiene en un estado de sueño, en un estado de prisión, ¿no? Entonces, ahí es donde entran lo que son el Cristo, la Sofía, como liberadores, que traen el conocimiento para despertar al ser humano de la influencia del demiurgo. Y además entender que en la antigüedad existían diversidad de perspectivas, es decir, que no había un sistema uniforme. Cuando hablamos de gnosticismo, no podemos hablar de un grupo en particular o de una sola interpretación, sino que hay múltiples interpretaciones de la tradición gnóstica, o sea, de la antigüedad. Por ejemplo, aquí vemos algunas de las escuelas principales, ¿no? Tenemos a los valentinianos, que su maestro fue Valentín. Entonces ellos hablaban de las emanaciones o sisigias, que eran jerarquías espirituales. Él explica de alguna forma la cosmología de cómo está estructurado el cosmos en base a estas emanaciones. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de la Verdad, que también es conocido como Pistisofía, ¿no? Aquí nos habla, pues, de la caída de Sofía, la creación del mundo material, el demiurgo, y posteriormente la reintegración o los arrepentimientos que debe de hacer Sofía para reintegrarse hacia la plenitud o el pleroma. Luego está otra escuela principal que eran los setianos, donde ellos, por ejemplo, Set, que es el segundo hijo, o digamos, de Adán y Eva, ¿sí? Símbolo de Gnosis, los setianos miraban a Set como el símbolo de la Gnosis, como el símbolo de la salvación. Y ellos hacen una fuerte crítica al demiurgo. Y todo esto lo podemos ver claramente en el apócrifo de San Juan, ¿no? Por ejemplo, ellos mencionan que el demiurgo lo asocian muchas veces al Dios hebreo del Antiguo Testamento. Ellos decían que como ese Dios del Antiguo Testamento creó un Edén, un paraíso terrenal. ¿Para qué? Para mantener al hombre y a la mujer ahí encerrados, digamos, en un estado de ignorancia, donde él prohibía, decían ellos, ¿cuál es ese Dios que prohíbe a los hombres comer del fruto del conocimiento? ¿No? Porque él, según las tradiciones antiguas, mencionan que divinidad asociada con Jehová les dijo al hombre, de todos los árboles del huerto puedes comer, menos del árbol del fruto del bien y del mal. Porque el día que de él comas, morirás, ¿no? Y mediante esta advertencia o amenaza, el hombre y la mujer se mantenían a reserva de comer de ese árbol. Sin embargo, llega la serpiente, esa serpiente que asocian como símbolo también de la gnosis, este grupo de setianos, y les dice, no creas lo que te dice él, mas él bien sabe que el día que cuando comas, tus ojos se abrirán y serás como él, conociendo el bien y el mal. Entonces, para este grupo gnóstico, la serpiente no es el símbolo de tentación, sino es el símbolo de la liberación, es el que trae el conocimiento, y por eso se asocia a la serpiente con Lucifer, el portador de la llama, el portador del fuego, el portador de la gnosis, es el que libera
de ese estado de ingenuidad o de ignorancia a la pareja divinal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es una visión muy diferente de esta interpretación del Génesis a la que normalmente estamos acostumbrados a ver. La serpiente, entonces, no es el enemigo, sino todo lo contrario, es el Salvador. En un libro, recuerdo que el maestro Samuel Umbeur menciona, asociando a la serpiente con Lucifer, menciona que Lucifer es el que nos da la autoindependencia, ¿no? El que nos libera. Recuerdo que esa clase se llama, no es una clase, en un libro está que es Jehová, Cristo y Lucifer. Pueden ustedes buscarlas, el maestro menciona esas diferencias entre estos tres aspectos, ¿no? Bueno, otra escuela, que eran los basilidianos, también mencionan las 365 esferas celestiales, según Irineo. Irineo lo menciona en su obra conocida Contra los herejes, que fue un libro justamente escrito para atacar todas las herejías supuestas de los gnósticos. Y él es uno de Irineo, que fue, digamos, de los primeros padres de la iglesia, que aportó más información sobre los gnósticos, porque él se encargó justamente de condenar y atacar a los gnósticos como una herejía, ¿no? Que estaba contra la iglesia que se estaba formando en aquel momento. Entonces, hasta antes de, como lo vamos a ver más adelante, del descubrimiento de la biblioteca del Nag Hammadi, la información que se tenía acerca de la gnosis era por parte de sus persecutores, como en este caso de Irineo, ¿no? Entonces se creía que era un grupo hereje, un grupo que estaba en contra de Cristo y de la iglesia, ¿no? Luego tenemos otro grupo que es los sofitas o los nazarenos, que también comparten esta idea de la serpiente como sabiduría, como esa sabiduría que nos libera, que nos salva. También relacionan a la sabiduría, a la serpiente con Sofía. De hecho, sabiduría o Sofía significa sabiduría, la Sofía interior. Entonces, como vemos, existen puntos en los que convergen todo este tipo de grupos, que es la gnosis. La gnosis es, para todos ellos, es el conocimiento que salva. Solo a través de la gnosis podemos salvarnos, liberarnos y salir de ese estado de ignorancia. Y las divergencias que encontramos principalmente son en sus interpretaciones de la creación del mundo, las cosmovisiones y las cosmologías, ¿vale? Entonces, pero al final, en esencia, tiene ese punto en común como el conocimiento liberador. Luego, textos de Nag Hammadi, revolución documental, porque realmente fue una revolución lo que trajo este descubrimiento que se dio en 1945. Se descubren estos textos en diciembre de 1945. Campesinos egipcios encontraron accidentalmente 13 códices de papiro en una jarra sellada cerca de un poblado que se llamaba Nag Hammadi. Antes del descubrimiento, el conocimiento del gnosticismo cristiano primitivo se basaba principalmente en los escritos de sus detractores, lo que mencionaba hace un momento, Irineo, Hipólito, Tertuliano. Los manuscritos, cuando se descubren, tienen un impacto inmediato, y es que revelaron la voz auténtica de los gnósticos, que había sido silenciada casi por 1600 años, ¿no? Existían algunos otros libros gnósticos, pero de menor importancia, o no se les dio la importancia que tenían hasta después de que se descubrieron estos manuscritos. Los textos que fueron descubiertos se tienen una datación aproximada entre los siglos XI y XIV después de Cristo, siendo contemporáneos o incluso anteriores a muchos textos del canon bíblico establecido. Es decir, que muchos de estos textos fueron escritos antes de los libros que conforman hoy en día la Biblia católica o cristiana. ¿Qué relevancia tienen? Bueno, pues representan la mayor colección de textos gnósticos originales jamás encontrada, revelando una diversidad de cristianismos primitivos que hasta ese entonces no se conocían. Entonces, estos textos gnósticos forman el corpus, el cuerpo de enseñanza, el cuerpo de doctrina, y que muchos de estos están familiarizados con lo que nosotros conocemos, ¿no? Que el maestro Samael nos ha hecho o nos ha enseñado. Por ejemplo, encontramos algunos de estos textos que se encontraron en esta biblioteca, que son códices, ¿no? Que ahora ya se tradujeron a varias lenguas. Tenemos el Evangelio de Tomás, que es una colección de 114 dichos de Jesús, en el cual enfatiza que las enseñanzas de Cristo conducen a vencer a la muerte.
Este texto o este evangelio no contiene narrativas sobre la vida de Jesús, sino solo sus enseñanzas esotéricas. Y este es posible que sea tan antiguo como los evangelios canónicos. Aquí vemos una imagen de una editora que sacó este libro, ¿no? Del Evangelio de Tomás. Luego tenemos el Evangelio de Felipe. Aquí en este Evangelio se nos explica la naturaleza del Cristo y los tipos de Sofía. Se nos habla, por ejemplo, de la Sofía sabiduría, la Pistis Sofía, y también se nos habla de la sabiduría o la Sofía Achamont, que es la Sofía que está en desgracia, la que sale de la plenitud y que pierde su condición espiritual. Esa Sofía es la que debe de conseguir la Pistis Sofía, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los mitos gnósticos. Revela el misterio de la cámara nupcial como unión espiritual y enseña que la resurrección se consigue en vida y que Jesús, en este caso, resucitó él primero en vida y luego murió. Debemos mencionar que todos estos textos, la mayoría, se centran en Cristo, pero no tanto en la figura del personaje histórico, sino en el Cristo cósmico, ¿vale? En ese sentido, pues sí nos está hablando de que Jesús, el Maestro Jesús, menciona que la resurrección se consigue en vida y que él, es decir, el Maestro, primero resucitó y posteriormente murió. Esto es diferente a la concepción tradicional que tenemos de que Jesús fue muerto y luego resucitó al tercer día, ¿no? Aquí distingue entre el bautismo y unción, dando mayor importancia a esta última. La unción, porque es la que nos une, la que nos conecta o la que nos fortalece espiritualmente con la fuente de Cristo, el Cristo cósmico. Tenemos también el Evangelio de la Verdad, que este es atribuido a Valentino. Aquí en este Evangelio se define el primer error humano no como la fornicación, no como la transgresión sexual, sino más bien se define como el olvido del Padre. Describe el mensaje de salvación como un edicto real clavado en la cruz. Es decir, que aquí vemos, igual en otros evangelios se habla, por ejemplo, de que ese mensaje, a través de una forma poética, es llevada desde el reino del Padre hacia el lugar en donde se encuentra perdido el Hijo. Y se les describe en forma de una carta. Se lleva ese mensaje cuando el Hijo lo recibe, al leer el mensaje, inmediatamente recuerda su origen divino y retorna a su Padre. Es una maravilla. De hecho, esto está en el Evangelio también en el famoso himno de la perla. Les vamos a compartir ahora, terminando, un enlace de un video de YouTube para que ustedes puedan escuchar el himno de la perla, donde explica justamente de forma poética este mensaje que es llevado al Hijo para que pueda recordar su verdadero origen. Además, explica que la encarnación de Cristo era necesaria para colmar la deficiencia humana, uno de los textos filosóficamente más profundos de la biblioteca. Luego tenemos el Evangelio apócrifo de Juan, que es bastante interesante porque aquí se describe una profunda cosmogonía, una cosmología de cómo se fue creando lo que es el universo o la creación. Entonces describe al anciano de los días y a la divinidad Barbelo. El anciano de los días es como el padre de las luces y a la divinidad Barbelo es la madre divina. Explica el origen del demiurgo Yaldabaoth y del Lucifer interior. Ofrece una cosmogonía completa, alternativa al Génesis bíblico, fundamental para entender la concepción gnóstica de la creación. Y bueno, más allá de estos evangelios gnósticos que fueron encontrados en la Hammadi, existen otros libros también que son muy interesantes, que vale la pena que nosotros tengamos una idea general de estos libros, porque nos van a ayudar a entender lo que son los mitos gnósticos, nos van a ayudar a entender toda esa doctrina antigua del gnosticismo. Entonces tenemos el Pistis Sofía, también conocido como Códice de Berlín. Relata el viaje, también se le conoce como el Evangelio de Valentín, aquí el Evangelio de Valentino. ¿Por qué? Porque Valentín fue el maestro gnóstico que conservó y que difundió más este tipo de enseñanza de la Pistis Sofía. Relata el viaje y caída de Sofía a través de los eones. Aquí se habla sobre el mito gnóstico. Describe las enseñanzas de Jesús resucitado durante 11 años y contiene los misterios de la luz y la redención. Es considerada por algunos grupos gnósticos como la Biblia de los gnósticos. Luego tenemos el libro secreto de Santiago. En este se enseña
sobre la importancia del Espíritu Santo. Enfatiza la necesidad de despertar conciencia, estar sobrios, ya que nos explica, por ejemplo, o se menciona en algunos textos gnósticos, la cuestión de la embriaguez o la borrachera, que es un estado de inconsciencia, de adormecimiento de la conciencia. Esto nos recuerda, por ejemplo, el mito de Quetzalcóatl, que él pierde ese estatus divino o ese estado espiritual cuando se emborracha con pulque y viola, según las tradiciones, a su hermana, por lo que él tiene que abandonar ese lugar para posteriormente o volver a conseguir ese estado espiritual. Es decir, todo ese mito también de Quetzalcóatl es meramente simbólico y nos habla justamente de ese olvido, ¿no? La borrachera, la embriaguez, nos habla del olvido de la conciencia. Cuando nos hemos olvidado de sí mismos, cuando la conciencia cae en un estado de sueño, es capaz de cometer cualquier error, ¿no? Que podamos imaginarnos o inimaginable. ¿Por qué? Porque es víctima de sus pasiones, de sus instintos más animales que yacen dentro de esa naturaleza animal humana, ¿no? Entonces, este libro nos habla de la importancia de despertar conciencia, de estar sobrios, ¿no? Explica cómo Cristo personifica la promesa de la vida eterna, presentando enseñanzas secretas que Jesús habría dado a Santiago. En ese sentido, Cristo se mantiene no como un individuo, sino como una fuerza de liberación. Y nos dice que es a través de él, de Cristo, o Cristo viene a reafirmarnos la promesa de esa vida eterna, ¿no? Es interesante mencionar que estos textos se basan, como dije hace un momento, en las enseñanzas de Cristo y lo mantienen a él como un elemento principal porque lo que él vino a hacer es de gran trascendencia, ¿no? O sea, el mensaje que vino a dejar es trascendente porque a él lo mencionan como un enviado, un emisario que viene directamente desde el pleroma de la plenitud, ¿sí? De eso que nosotros podemos llamar como el Ain, el agnostos theos, desciende desde ese mundo espiritual incognoscible una fuerza que va, digamos, desgarrando los velos de las dimensiones hasta llegar al mundo material. Y él siendo perfecto, sin necesidad de descender, digamos, a este mundo de obscuridad, él hace ese sacrificio. ¿Para qué? Para despertar las chispas divinas y para mostrarles a todos esos seres el camino de redención, el camino de purificación. Por eso, él menciona, o en los textos canónicos se dice que él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va a llegar al Padre si no es a través de él. Esto nos dice que solo a través de Cristo, del Cristo interior, podemos nosotros arrepentirnos de ese olvido que hicimos, de ese estado de inconsciencia, ¿no? Por eso en el Evangelio de Valentín, o de la verdad, o la Pistis Sofía, que es lo mismo, para que Sofía pueda ascender a la plenitud, al Padre de todas las luces, debe de arrepentirse, ¿no? Son los 13 arrepentimientos de Sofía. Entonces, Cristo vino a mostrarnos ese camino. Por eso, la trascendencia y la importancia que tiene esta figura dentro de estos textos, ¿no? Entonces, aquí vemos que en el Tratado de la Resurrección, que es una carta de Valentino, nos dice que existen 3 tipos de resurrección: la resurrección espiritual, la psíquica y la física. Afirma que la presencia de Cristo hizo posible la restauración del pleroma. Relata cómo Pablo experimentó sufrimiento, resucitó y ascendió en Cristo, indicándonos que esto mismo que hizo Cristo debemos hacer nosotros también. Presenta la resurrección como una realidad presente, no solo futura. Es decir, que la resurrección del Cristo se debe de hacer aquí y ahora, en vida, no después de la muerte. Luego tenemos el discurso sobre la Ogdoada y la Eneada, texto hermético gnóstico que describe la ascensión mística, revela la estructura cosmológica de los 8 y 9 niveles del universo, explica cómo avanzar por etapas en el camino de la inmortalidad e integra elementos platónicos, egipcios y judeocristianos. Bueno, aquí también nos faltó, por ejemplo, mencionar como el Evangelio de los egipcios, que también nos habla justamente de la cosmología,
Y hay otro libro que se menciona sobre los arcontes, que son los seres creados por el demiurgo y que ellos, junto con el demiurgo, mantienen atrapado a la humanidad, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros, como chispas divinas, no logremos llegar o no podamos ascender hacia el pleroma, hacia la plenitud, sino que ellos, en esta cosmología gnóstica, mantienen en un estado de ignorancia, de sueño, de hipnosis colectiva a la humanidad, ¿no? Porque así ellos se siguen manteniendo en el poder, según esta versión de la hipóstasis de los arcontes. Así se llama el libro. Luego tenemos por aquí que estos documentos trajeron una revalorización histórica sobre el gnosticismo, ya que en el libro de Irineo, que era contra las herejías, se decía que este conocimiento era peligroso, eran herejías peligrosas, ¿no? Conocimientos herejes. Y de ese término de herejías peligrosas pasó a verse como expresiones auténticas del cristianismo primitivo, evidencia de una diversidad cristiana mayor a la tradicionalmente reconocida, cuestionamiento del concepto de ortodoxia como realidad originaria. Entonces fue un duro golpe también para la iglesia predominante, porque se empezó a cuestionarse si realmente ellos en realidad eran los herederos de la enseñanza de Cristo. También hubieron aportaciones teológicas redescubiertas, el Cristo íntimo y la búsqueda de la unión mística con él, la muerte gnóstica, que es un concepto que ya se conocía desde los primeros gnósticos de la antigüedad, como muerte de las pasiones del alma, una muerte salvadora. El conocimiento gnóstico como vía de salvación, no solo por la fe, que esto se contrapone en gran forma o en gran manera con la iglesia actual, ¿no? La iglesia católica, que solo basta con tener fe en Cristo, en la iglesia, para obtener la salvación. En ese sentido, los gnósticos decían que la fe no era suficiente, sino que se tenía que tener conocimiento, se tenía que tener la gnosis, porque solo la gnosis nos libera de la ignorancia, de la muerte y de la enfermedad. La resurrección como experiencia vital presente, no solo como esperanza futura. Aquí vemos también los paradigmas cosmológicos relevados, la hebdómada, los 7 niveles, la ogdoada, 8 niveles, y la eneada, los 9 niveles. Esto lo vamos a ver en las siguientes sesiones. La concepción del pleroma como plenitud espiritual a restaurar, el papel de Barbelo como madre universal o madre cósmica, y la naturaleza del demiurgo Yaldabaoth como creador de lo falso y transitorio. Pues bueno, todo esto ha tenido una relevancia contemporánea desde sus descubrimientos como inspiración para movimientos espirituales modernos, integración en estudios académicos sobre cristianismo primitivo, fuente para la comprensión de la evolución del ser humano y sus posibilidades de redención, evidencia de que las enseñanzas de Cristo original trascendían las tradiciones o las limitaciones dogmáticas posteriores. Realmente estos textos y estas enseñanzas influyeron en muchos pensadores, en muchos investigadores, en muchos grupos, incluso hasta se desarrollaron películas con ese contexto gnóstico, ¿no? Y algunos de sus principales maestros fundacionales de este pensamiento gnóstico fueron algunos Simón el Mago. Algunos incluso gnósticos de la antigüedad llegaron a considerar a Simón el Mago como el fundador del gnosticismo por sus ideas, o fue por el primero en manifestar las ideas gnósticas, ¿no? Y aunque en los Hechos de los Apóstoles a Simón el Mago se le ve como una persona que también tenía poderes, más bien como un hechicero, hasta hay un pasaje, ¿no?, donde Simón el Mago se acerca a Pedro y le dice: te doy tanto dinero para que tú puedas venderme esos poderes que tú haces, o para que yo pueda hacer lo que tú haces. Y entonces, pues obviamente que Pedro se niega a eso, y de ahí surge el término de simonía, que es comprar las cosas divinas a causa de lo material, no a causa de dinero. Sin embargo, depende de la perspectiva que se quiera ver, pues se puede considerar a Simón el Mago como un gran maestro, o bien como un
hechicero, incluso rayando en la magia negra, ¿no? Luego, otro pensador, otro maestro conocido fue Marción, que nos habla del dualismo teológico, mostrando un canon alternativo. Aquí hablamos del dualismo teológico como el bien, el mal. El dualismo, a veces son grupos muy radicales entre lo material y lo espiritual, ¿no? Incluso se llega a mencionar que había grupos que buscaban un suicidio para separarse del mundo material y poderse integrar a el mundo espiritual, teniendo en cuenta que dentro de estas tradiciones gnósticas se tenía como enseñanza la resurrección. Entonces, era a veces como ilógico mencionar que el simple hecho de morir físicamente, sabían ellos que no nos daba la liberación, algunos otros grupos, sino bien sabía que el que se moría, si no lograba la liberación en vida, estaba condenado nuevamente ¿qué? A retornar, a regresar al mundo material y seguir atrapado en la materia. Luego tenemos al maniqueísmo también, fundado por Mani, que nos habla de una síntesis dualista, algo más equilibrado entre este dualismo, ¿no? Más radical. Y bueno, pues aquí les dejo esto para que ustedes, si gustan, puedan seguir investigando en estos maestros que aportan o enriquecerían mucho su visión que tienen acerca del gnosticismo. Entonces, en ese contexto desafiaron a ortodoxias desde los márgenes, es decir, que fueron en ese momento grupos fuertes que desafiaban a la iglesia que se estaba consolidando. Como sabemos, estos grupos sufrieron represión en el siglo III y en el siglo IV, críticas teológicas por parte de los padres de la iglesia, como Irineo de León, que ya lo hemos mencionado, también en el concilio de Nicea, fueron, digamos que humillados o fueron, pues sí, hecho a un lado todas sus enseñanzas, considerándolos herejías, y posteriormente fueron perseguidos hasta casi llegarlos a desaparecer, ¿no? Sin embargo, ellos continuaron, lograron supervivir, manteniendo sus textos ocultos, como fue el caso de Nag Hammadi, y el catarismo también, que lo vamos a mencionar más adelante, en el siglo XIII, ¿no? Fueron de alguna forma grupos muy selectos que de forma secreta fueron llevando o viviendo la tradición gnóstica, ¿no? Hasta llegar a nuestras épocas en las cuales de cierta forma podemos hablar más abiertamente, ¿no? Todas estas enseñanzas a lo largo de los años pues fue influenciando de manera extraordinaria en grupos del esoterismo occidental, aunque no hay una continuidad directa, pero sí hay una influencia en grupos como en los Rosacruces, en la masonería, en la teosofía, en algunas iglesias gnósticas que se fundaron en Europa, ¿sí? Y que posteriormente pues llegan a América, ¿no? Entonces, aquí hay algunas voces de la gnosis. Son algunos evangelios de Felipe: si no reciben la resurrección mientras vivan, lo que decíamos hace un momento, que la resurrección se realiza en vida y no en muerte, ¿no? Hay varios en el evangelio de Tomás: si sacas lo que está dentro de ti, lo que está dentro de ti te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que está dentro de ti te morirá o te matará. Esto pues nos habla de que nos invita al autoconocimiento, ¿no? Y bueno, ya con esto vamos terminando. Conclusión: el gnosticismo como desafío intelectual, que es una religión, aunque no es una religión unificada, pero sí mantiene un eje en común, ¿no? Y la cita: el que busca no debe dejar de buscar hasta encontrar, ¿no? Esta es una cita que enviamos al grupo de WhatsApp. Entonces, su legado, como vamos viendo, es una diversidad religiosa y crítica a narrativas establecidas. Entonces, el gnosticismo nos invita a ver la vida de Cristo, las enseñanzas cristianas, desde una perspectiva totalmente diferente, y sobre todo que pueden ser prácticas para nuestra propia vida y transformación espiritual. Y pues bueno, con esto terminamos nuestra primera sesión de este día domingo, y ya nuestra siguiente sesión pues sería el próximo domingo, donde nos vamos a adentrar en la cosmología gnóstica. Vamos a hablar de cómo se creó el universo, el cosmos, y el papel que tiene el ser humano en este mundo terrenal desde esta perspectiva gnóstica, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo así. No sé si Shalom lach Miriam me'ata chesed Adonai imach
Bibitnech Yeshua.